Perdón, estaba muteada. Ahora sí, un placer como siempre estar por acá compartiendo con ustedes eh, este tiempo, este espacio. Amor, ¿te puedo pedir si podés poner pausa a la musiquita? Porque me voy ahí. Lo preparo con muchísimo amor, mi mayor intención o mi mayor deseo, porque muchas veces las intenciones eh, se interponen a lo que algo más grande o a lo que la divinidad, como cada uno le quiera llamar, muchas veces los propios objetivos de cada uno interfieren. Entonces, mi mayor anhelo es entregarme a lo que cada lunes si no es el lunes, por H o por B motivo, a lo que la vida propone y dispone para cada uno. Mi, mi por qué hago esto es para que cada uno pueda entender, comprender, llevar a la piel, siempre con la intención de no creer nada, sino que llevar a introspección o llevar a ese punto de el por qué se mueve o el por qué ciertas cosas suceden como suceden. Entonces, hoy nos quedaba la segunda parte de lo que es lo que tenía que ver con la no disponibilidad para la maternidad. Hablamos el lunes pasado de ese rechazo a la maternidad. Hoy vamos a entrar un poquitito en lo que es quiero y no puedo, o hay abortos espontáneos, o hay una esterilidad, o hay temas vinculados a eh, endometriosis o temas uterinos. Entonces, siempre para empezar, recuerden que cualquier duda, cualquier consulta, hacérmela. Por favor, no se queden con nada en el tintero, aunque sea después de la transmisión. En cualquier momento a mí me avisa la aplicación de YouTube que hay un mensaje, entonces yo siempre trato de contestar en el menor tiempo posible. Recuerden que un like y una suscripción a este video me ayuda muchísimo a llegar también a más personas. Así que, dicho esto, las dificultades en nuestra vida, sea cuales sean, siempre me están mostrando un desorden el cual necesita un orden. Hay algo fuera de lugar, hay algo que necesita verse, hay algo que necesita encontrar nuestro lugar a nivel sistémico. Entonces, las dificultades siempre muestran eso. Es como una dificultad, un bloqueo, una situación, viene a mostrar un desorden en nuestra vida o en el sistema familiar que necesita incluir o encontrar ese lugar. Recuerden también que esto es algo que me vino hoy. Cuando hablamos de sistémica o cuando hablamos de la mirada sistémica, y más en este tema en particular, así como lo es la pareja, así como lo es el trabajo, así como lo es la maternidad, en sistémica no podemos encarar desde el punto de merezco, no merezco, ¿sí? Quiero, no quiero. eh, puedo, no puedo. Porque cuando uno desde la mirada sistémica es como que viene con esa historia de, es como yo no me merezco tal cosa, o yo no me merezco tal otra, o yo no quiero tal otra, o yo no quiero tal situación, o yo creo que podría hacerlo, o yo estoy construyendo para tal cosa. Mi mente, mis metas, mis ideas, mi manera de ver la vida se interponen a lo que algo más grande o a lo que el sistema familiar o a lo que el destino familiar quiere hacer
quiere construir o quiere ver en mi vida. Entonces, muchas veces nuestras propias ideas se interponen a lo que algo tiene que verse. Desde un lugar de merecimiento voy a estar al control. Desde un lugar de merecimiento voy a querer ver la vida desde este lugar sin poder rendirme a lo que necesita ser incluido, mirado con amor por mí. Y cuando estamos hablando de la maternidad, son aspectos donde muchas veces se incluyen dolor, situaciones que no fueron vistas y que esa resistencia de mi mente no me permitió sentir, entonces busco como un escape. Y desde el no merecimiento, desde esto merezco, esto es como que el famoso lo quiero y lo tengo, muchas veces se genera un mayor daño a cualquier beneficio que pueda haber. Entonces, ¿por qué aclaro esto? Porque desde la mirada sistémica nos pide abandonar cualquier expectativa, abandonar cualquier idea, abandonar cualquier deseo, abandonar cualquier obstáculo que yo misma presente para que algo más grande se manifieste. Entonces, ya muchas veces cuando alguien dice, es que yo merezco, no sé, ser madre, yo merezco una pareja, o sea, estoy poniendo mi mente, mi individualidad por sobre algo mucho más grande que necesita ser incluido con amor. Entonces, ese aspecto es muy importante de entender. Que yo no sea lo que se está interponiendo a ese proceso de sanación. Que no sea mi ego, que no sea mi historia, que no sean mis resistencias, que no sean mis durezas, que no sea mi juicio, que no sea mi crítica. Que sea literalmente algo más grande, actuando como si yo fuese una vasija que necesita ser llenada con algo diferente. Se trata de ordenar y de tomar nuestro lugar. Y Bert Hellinger siempre decía, cuando sobreponemos nuestras ideas, nuestras creencias, es como que uno va creciendo y se va poniendo unos lentes y va mirando la vida con esos lentes. Esos lentes pueden tener creencias, esos lentes pueden tener ideas, esa manera de ver la vida, dureza, un estado niño, lo que sea. Cuando esas ideas, cuando esas creencias, cuando esas maneras de ver la vida se interponen a una persona, es como que si yo dejo de ver a la persona o si yo dejo de ver la dificultad o si yo dejo de ver el obstáculo y solamente estoy viendo lo que yo creo, me convierto en un perpetrador. ¿Qué significa eso? Que hago daño. Si hay una pareja delante mío y yo no estoy viendo a la persona, estoy viendo mis ideas, estoy viendo lo que leo, porque recuerden que el inconsciente todo el tiempo está percibiendo información, pero no siempre ve la realidad. Yo veo, sí, el ojo ve conforme a la información que está en el cerebro. Entonces yo muchas veces no veo la realidad, pero como creo que los hombres son de tal manera, entonces voy a interponer mis ideas o que los hombres tienen que ser de tal manera o que las mujeres tienen que ser de otra o lo que sea. Entonces estoy interponiendo mis creencias y mis ideas de ver la vida ante la persona. Y lo mismo uno puede hacer con uno mismo. Uno puede estar anteponiendo una idea o una creencia de que para
ser feliz tiene que ser madre y estoy generando un daño. Estoy generándome un daño a mí mismo, un daño a mi pareja o un daño a quien sea. Entonces, antes de entrar en el tema de la maternidad o de la no disponibilidad para la maternidad, tengo que hablar de algo que es importantísimo y es el hecho de, antes de hablar de la esterilidad, necesito que entendamos un punto de vista muy clave o un punto de vista sistémico muy clave. La madre, ¿sí? Cuando tomamos a nuestra madre, la madre es la que nos conecta con el mundo de las emociones. Cuando no tomamos a nuestra madre, las emociones están o me prohíbo sentir una emoción, es todo pensamiento, ideas, conceptos, o puede ser que estoy desbordada de emoción. Y el padre es el que nos conecta con la realidad, tal y como es. Es como que quiere decir, a ver, adaptarme a lo que hay hoy, adaptarme a lo que es, adaptarme a lo que me toca, ¿sí? Por ejemplo, adaptarme al trabajo, adaptarme a tener fuerza para poder ver, vamos a suponer, una situación tal y como es. Una situación en el trabajo, una situación en la pareja, una situación en un vínculo. Del Padre viene la fuerza para yo poder ver la realidad sin que las emociones interactúen. Y en emociones también entran ideas, creencias. Es como, hay como una sobreexigencia que me desconecta de la realidad. Ser capaz de responsabilizarme ante las situaciones y ser capaz de ver si es que yo estoy generando un daño. Entonces, del padre viene esa capacidad y de la madre la capacidad de regular las emociones. El no poder tomar al padre hace que estemos fuera de la realidad. Yo me creo una realidad como una especie de burbuja. Y inconscientemente, ese estar fuera de la realidad me conecta al mundo de una neurosis o de una psicosis. Me conecta al mundo de una obsesión. Y acá es donde muchas veces la maternidad, la pareja o una situación se puede convertir en una obsesión. ¿Por qué? Porque estoy fuera de la realidad. Como no tomé posiblemente a mi padre, entonces o no pude mirar a lo masculino con amor por varias cosas que sucedieron, entonces me obsesiono, aparece como una psicosis con situaciones, ya sea pareja, maternidad. Y este es un punto que yo tengo que aclarar, más allá de que el siguiente lunes vamos a hablar de tomar al padre, ya como para también es como que ir ordenando un poquitito los puntos, se convierte como en una obsesión ciertos aspectos de nuestra vida y la maternidad es una de ellas. Porque una cosa es, bueno, voy a hacer lo humanamente posible y otra cosa es la obsesión de sin ver el daño que puedo generar al cuerpo y sin ver el daño que puedo generar con esa obsesión o con esa psicosis de necesito ser madre. Porque ¿cuál es el rol o el peso que yo le doy a la maternidad? Entonces, estamos hechos de nuestro padre y estamos hechos de nuestra madre. Si no puedo reconocer esos dos aspectos, si no puedo estar en armonía con esa información que viene de mi padre y de mi madre en mi corazón, si no puedo unir esos dos aspectos, entonces no voy a tener
vamos a suponer autoestima, ¿sí? Solo valgo si soy madre o solo valgo si eh, continúo con esta manera de ver la vida. Es como solo valgo si me caso, solo valgo si tengo pareja, solo valgo si gano tantos millones de guaraníes al mes. Entonces, no puedo saber qué hacer conmigo si no conecto esos aspectos de padre o madre en mí. Va más allá de que si conocí o no conocí a mi papá o a mi mamá. Va con el hecho de, sí, si no lo conocí, si no lo pude tomar, si no lo pudo ver, se vuelve más doloroso el camino de integrar. Pero es simplemente cuando me veo al espejo, hay aspectos, hay maneras de ser, de ver, de actuar, formas en el ADN, en el cuerpo físico que me conectan a mi madre y otras que me hacen un reflejo de mi padre. Entonces, el tomar a los dos, saber que estoy hecho de mi papá y de mi mamá y reconciliar esos aspectos, me van a sacar de cualquier obsesión, de cualquier neurosis, de cualquier psicosis y me van a permitir transitar la realidad. Es uno de los aspectos más importantes, ¿ok? Entonces, ahora sí, dicho y aclarado esto, vamos a entrar con el tema de no puedo ser madre. Y en el tema de no puedo ser madre, aparecen dos aspectos como muy importantes. Primero que nada, los abortos naturales. Cuando una persona no puede ser, cuando una mujer no puede ser madre porque aborta o tuvo muchos abortos naturales, esos bebés o esos fetos mueren en lugar de sus padres, ¿sí? Es como uno de esos abortos tiene el mandato interno de yo muero como tú a un ancestro. Entonces, no sabemos si es el bebé nacido que ya viene, o sea, el bebé no nacido que viene con ese mandato o si es el sistema familiar quien determina, pero hay como una compensación de estar al servicio de yo muero por vos, mamá o papá. Y lo que necesita ese feto, ¿sí? O lo que necesita ese embrión es ser reconocido y ser mirado con amor y es el hecho de asentir al destino. Porque muchas veces la madre siente culpa de no haber sido suficiente, de no haberlo podido tener en el vientre, de no haberlo pedido, de no haber podido acobijarlo, nutrirlo, cuidarlo, tal punto de que hice mal. Sin embargo, cuando es un aborto natural o espontáneo, es el destino familiar, incluido el destino individual de ese embrión, que en la panza de la mamá ya cumple con la función de yo muero como tú o yo muero por ti, porque el papá y la mamá tienen una intrincación con alguien del sistema familiar. Entonces recibe la información de que ese embrión o de ese bebé tiene que dar la vida por sus padres y abrirle camino o no a hermanos o a quien venga en su descendencia. O simplemente hasta ahí llegó. Entonces, por eso yo les decía que es muy importante el punto de eh, ver la realidad. Si no, vamos a ser tomados por el universo de las emociones o por el universo de la locura. Entonces, lo que más necesita ese aborto espontáneo o natural,
que no fue provocado, es el agradecimiento a honro tu destino y honro lo que hiciste por tu papá y por mí. Honro que, honro que vos te fuiste para que yo viva o para que yo o tu papá vivamos, y si hay hijos que sí pudieron vivir, entonces honro tu destino que le dio lugar a la vida de tus hermanos. Porque si no es visto eso, el peso que se va a generar para sus hermanos y la culpa de que ellos vivieron y alguien murió y no fue reconocido. ¿Se entiende hasta ahí? Por favor, avísenme si no se entiende. Y en un aborto provocado, digamos, la dinámica es diferente en el sentido de el padre o la madre o los dos están intrincados con alguien que murió asesinado, con alguien que murió en un accidente o con alguien que se suicidó. Entonces, internamente, uno de los dos padres le dice a ese ancestro, yo moriré como tú. Y cuando llega ese embarazo, inconscientemente ese feto, así como en un aborto natural, también carga con el destino de salvar a sus padres. Solamente que ya no es inconsciente de yo muero por ti, sino que uno de los dos padres lo que dice es, mejor que mueras tú en mi lugar. Y acá tengo que hacer un paréntesis. Yo no estoy justificando la conducta ni hablando bien o mal. Desde la mirada sistémica acá no se juzga la conciencia moral. Cada uno se hace dueño de sus propios actos. A mí desde la mirada de las constelaciones me toca ver otra arista. Me toca salir de lo conductual, de lo individual y del control y mirar otro aspecto, que es un aspecto inconsciente, pero que es sumamente importante y liberador. En la conciencia de la madre, y acá no estamos hablando bueno o mala madre, pero en el inconsciente de la madre o en el inconsciente del padre, lo que están diciendo es, de una manera inconsciente, mejor vos, mejor que sufra yo vos o mejor que mueras vos a que muera yo. Y en el inconsciente de ese bebé está cumplir ese destino. Entonces, en un aborto espontáneo, la madre no está tomada a esas promesas, sino que es el bebé a un ancestro. Y en el aborto provocado, el inconsciente de la madre o del padre sí tienen una intrincación directa con alguien que se suicidó, con alguien que vivió un accidente trágicamente o con alguien que murió trágicamente sin esperarlo. Entonces actúa el inconsciente diciendo, mejor que vos mueras en mi lugar para que yo viva. Ese aborto lo primero que necesita es ser agradecido. Es como a ese bebé, perdón, lo que necesita es que se agradezca, ¿sí? Es como, soy tu madre, soy tu padre, te he dado la vida y también te la he retirado. Hay veces que esta frase genera mucha culpa, entonces la culpa, la vergüenza, el remordimiento no ayuda a que ese bebé descanse en paz. Entonces, la frase que sí ayuda es el hecho de, por ti, yo sigo viviendo. Por ti, yo sigo viviendo. O te tomo en mi corazón. Esa es una frase que en constelaciones ayuda muchísimo. Entonces, gracias por haber llevado ese destino. O gracias por haber dado tu vida para que nosotros vivamos.
porque más allá de la decisión consciente de te saco la vida, hay algo mucho más grande que se mueve y hay un destino y un inconsciente familiar que necesita ser honrado y mirado con otros ojos. Entonces, otro de los puntos que también vemos, esto es para que ustedes lo vayan viendo y puedan ver dentro de estas dos dinámicas del aborto natural o de los abortos provocados, qué intrincaciones necesitan ser vistas detrás de ese telón, para que uno salga de la culpa, de la vergüenza, del- de los secretos y pueda mirarlo diferente como para salir de esa dinámica. El otro punto es la esterilidad femenina por la endometriosis. O sea, una mujer que nunca pudo ni vivir un aborto espontáneo o vivir un aborto provocado y, por ejemplo, tiene una dificultad en el útero, en los ovarios, como por ejemplo la más normal que me ha tocado trabajar es la endometriosis. Entonces, en este punto, lo que hay es expiación por las muertes de bebés, o sea, abortos provocados o abortos espontáneos. Fidelidad a mujeres que murieron en el parto y que no pudieron tomar a sus hijos. Ese dolor de madre, esas endometriosis, eso que está cargando en el útero. En todos los casos de pérdidas es por muerte de los padres. eh, en casi todos los casos de pérdidas de bebés, si es espontánea, ¿sí? Si es un aborto espontáneo que no es provocado, entonces ahí estamos hablando de una intrincación con ancestros. El bebé muere por como uno de los ancestros que murió y no fue visto trágicamente. Entonces, el bebé, junto con el destino familiar, el sistema familiar, repara de esa manera. Entonces, gracias a que ese bebé se va espontáneamente, los padres viven, uno de los dos padres viven. Pero ese aborto natural, sin ser provocado, lo que hace es repara o expía la fidelidad a alguien que murió trágicamente del sistema familiar hasta más de 11 generaciones atrás que no fue vista. ¿Sí? En el aborto provocado es diferente porque es el inconsciente de los padres que decide que ese hijo va a morir para expiar sus vidas. Pero en un aborto espontáneo o natural es el bebé que inconscientemente decide salvar a los padres sin que los padres sepan. Y muchas veces las mujeres tienen estos abortos espontáneos y sin saber qué es lo que están reparando, o sin saber por qué lo están viviendo, o sin saber por qué pasan lo que pasan. Entonces, un aborto natural es el inconsciente del destino individual del embrión vinculado al inconsciente del destino familiar de alguien que murió trágicamente y no fue visto. Entonces dice, yo muero como tú para darte lugar y para salvar a mis padres. ¿Se entiende? Entonces, lo mejor que uno puede hacer es agradecer a esos abortos naturales, si estamos hablando de abortos naturales, agradecer a esos abortos o a esas pérdidas y mirar eso se hace en una constelación, mirar a esos ancestros o mirar a esos miembros del sistema que esos bebés le estuvieron dando lugar. ¿Qué es intrincación de los padres? Bien. Dentro de la mirada sistémica hay varios aspectos. Primero está la fidelidad a las creencias
que es lo que yo aprendí de papá y mamá. Vamos a suponer, yo vi a mamá que le costó mucho la maternidad, o yo vi a mamá que le costó mucho la pareja, o yo vi que la dinámica entre mamá y papá fue muy complicada. Entonces, yo ya tengo ciertos aspectos vinculados a lo que es la mujer y vinculado a lo que es el hombre. Maneras de ser. Eso es una fidelidad. Es más, yo puedo tener una fidelidad a mi mamá, que yo vi que mi mamá estuvo enferma toda la vida y que se produzca una fidelidad a mamá, yo no me voy a permitir vivir mi vida sana. Por amor a ti, voy a repetir una enfermedad. Eso es una fidelidad. Eso es una fidelidad porque actúa la parte consciente. Una intrincación es totalmente inconsciente. Una intrincación es una promesa a alguien que yo no conocí, no vi, no sé nada de esa persona. Una intrincación a algo que se esconde de lo que se habló. Vamos a suponer una intrincación a alguien que sufrió una enfermedad mental, a alguien que mató a alguien. Por ejemplo, una intrincación se da en un caso de una esquizofrenia, donde la persona está atraída o conectada a un asesinato, a la víctima y al perpetrador, pero de ninguno de los dos se habló. Entonces, la fidelidad o la promesa es de lo que yo conocí o de lo que pude ver. También actúa el inconsciente, porque obviamente que conscientemente nadie quiere prometer enfermarse como la mamá. Al contrario, pero las fidelidades y las promesas se dan más en el ámbito de lo que yo percibí. Sin embargo, la intrincación es una conexión o una compensación. Alguien hizo daño y alguien tiene que pagarlo. Dentro de las palabras de Jesús, pagan justos por pecadores. O como cuando los apóstoles le trajeron a ese bebé a Jesús, que era ciego, y le dijeron, Maestro, ¿quién pecó, él o los padres? Pecar, si nosotros vamos al hebreo original, es quién erró. Es como que quién, la idea es quién está compensando. ¿Sí? A nosotros nos tradujeron como pecado, como si fuese algo que depende de nuestra cabeza. Pero en la palabra es errar. ¿Quién erró? ¿Él o los padres? Como si recién había nacido y había nacido ciego. ¿En qué momento, en qué instante de su vida va a cometer un error ese bebé? Es una compensación. ¿De qué? De algo que se generó y ese bebé compensa no viendo algo que quizás algún ancestro o alguna ancestra no pudo ver o un daño que se generó con algo que se vio. Y para que se entienda aún más, vamos a suponer que una madre abortó a eh, muchos hijos y no pudo ser capaz de sentir esos abortos por dolor, por culpa, por intrincación, por vergüenza, porque si no, no iba a ser vista o no iba a ser reconocida. Ok, los descendientes, los hombres, van a nacer con problemas de visión y las mujeres van a nacer con problemas de rechazar la maternidad o endometriosis o no poder tener hijos. Eso es una intrincación. Y esos abortos naturales que esa mujer tenga va a estar en intrincación a esa ancestra que no pudo ni ver ni sentir lo que se generó. ¿Se entiende ahí? Entonces,
Eso es, ese es el poder de la representación. Ese es el poder de lo que se ve. No se imaginan, e inclusive en la constelación individual, no se imaginan la liberación que hay cuando uno puede visualizar o ver algo más. Por eso yo dejé de hacer constelaciones con muñequitos o con elementos o con lo que sea, porque el inconsciente en una constelación individual es quien ordena y quien da la imagen que sea necesaria. Y en una constelación grupal es el grupo que toma. ¿Cómo pueden ser tomados los muñecos? ¿Cómo se pueden mover? No, no están poseídos los muñecos. Entonces, muchas veces es el facilitador o el constelador o el representante que mueve. Se va a generar un daño, sí o sí, porque yo estoy actuando conforme a lo conocido para mí o conforme a lo que yo espero. Pero como actúa el inconsciente y son cosas que yo no sé, no conozco, no entiendo, ¿cómo va a actuar eso? Entonces, ahí es donde el poder de la representación. Uno puede decir, Erika, ¿y cómo se sabe eso? Por la representación. Y lo que se interpone a la representación y a confiar son los aspectos. Me tocó trabajar con una consultante que era como, ella quería saber si era seguro para ella o quería hacer una constelación para ver si hacía o no hacía una inseminación artificial, porque ella quería ser madre, no quería adoptar, pero tampoco tenía pareja. Entonces, lo primero con lo que tenemos que entender es que una constelación nunca te va a decir hace o no hace. Porque ahí entra la decisión y ahí entra el adulto y ahí entra el padre y ahí entra en esos aspectos donde como no estaba el padre ni esa figura del padre y el hombre fue excluido, entonces era eso de que alguien me diga, o es la bola de cristal, o es la constelación, o es el oráculo de los elfos, y no funciona así. Entonces, lo primero es asentar las bases. Esa es una decisión que vos vas a tener que sostener, que vos vas a tener que someter a tu cuerpo a muchos aspectos. La constelación no te puede decir hace o no hace. Ahora, lo que sí a mí me suenan todas las alarmas es ¿por qué estás excluyendo a lo masculino? Entonces ahí apareció su mamá, se embarazó de su papá, se escapa, no le deja conocer a su hija y ahí empieza toda una dinámica de repetición porque su mamá era argentina, se escapa de Argentina y se viene perdón, su papá era argentino, su mamá era paraguaya, se escapa de Argentina y viene a vivir acá a Paraguay y al casarse la tiene a esta chica que es mi consultante y su mamá hace lo mismo. O sea que su abuela se escapó de su abuelo, se vinieron a Paraguay y su madre se escapa de su padre y se muda a otro lugar y no le permitió conocerlo. Eso es algo que a mí me checa porque es una historia muy conocida. Entonces, ahí es donde yo les decía al principio, y para los que se unieron ahora, es importante que vean esa parte del padre, que el padre es el cable a tierra para la realidad y para salir de cualquier neurosis. Entonces, ella, el padre era todos los problemas de en su vida, para ella, para su mirada, empezaban con el padre y terminaban con las parejas.
Entonces, como ni padre, ni abuelo, ni parejas estaba permitido, era como que voy a hacer una inseminación artificial porque no necesito del hombre. ¿Cómo? Si es el espermatozoide que entra. O sea, igual es un cromosoma, aunque sea anónimo, es masculino. No hay manera de que yo diga no necesito del hombre para ser madre cuando el espermatozoide, el cromosoma, es masculino. Entonces empezamos a constelar dejando entre paréntesis la inseminación artificial o no y trabajando en liberar, integrar, conectar, sanar todo lo que es lo femenino, lo masculino, perdón. Entonces llegó un punto en el que ella, al incluir a su papá, al rendirse, fue un camino durísimo, o sea, durísimo para ella, porque era romperse. Lo único que le faltaba era convulsionar. Después, en cada constelación era ponerse roja, patalear, zapatear, hasta rendirse. Rendirse, rendirse, rendirse. Hicimos varias constelaciones individuales hasta que ella estuviese preparado para ir a una constelación grupal. Pasó un tiempo, pasaron como 6 meses. Ella acude a una clínica, fíjense que la clínica era una clínica que estaba en Argentina, donde su abuelo materno era. Ella acude a una clínica en Argentina, empiezan a hacer todos los análisis, todo estaba bien, ok, 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 ok. En el momento de la inseminación, o sea, del el estímulo que le hacen al cuerpo como para estimular todos los folículos y los ovocitos y que ese óvulo que se saque, que después va a ser inseminado artificialmente, esté con todas las cualidades para dar vida y para prosperar, en el momento le hacen unos análisis de sangre y todo su cuerpo colapsa. Todos los estudios venían bien hasta ese momento de la estimulación de los folículos para hacer la extracción después. Ahí colapsa todos sus análisis y ahí ella me dice, hay algo que tengo que ver porque esto venía bien y ahora colapsó. Bien, empezamos a trabajar y ahí vuelven unos aspectos muy fuertes de su mamá. Entramos en una dinámica de la no disponibilidad para la maternidad con ese concepto y con esa idea de vos vas a ser mi pareja, vos vas a ser mi todo, vos esto, vos lo otro. Durísimo, durísimo, durísimo. Empezamos otra vez a trabajar la parte individual para entrar en el tema de lo que sus hormonas estaban diciendo y hablando, hasta que llegó un momento que era me rindo. Me rindo a soltar esta decisión y me abro a lo que a mí me toca. Fue desgarrador verla en esa rendición, pero desgarrador en el sentido de la compasión ante todo. Verla rendirse realmente y ver lo que estaba viviendo al romperse esas cadenas y esas corazas vinculadas a la maternidad al precio de cualquier costo, al precio de cualquier daño y al precio de los mandatos. Y era una mujer hermosísima. Y era una mujer que quizás, no sé, con 38, 40 años todavía tenía posibilidad si quería biológicamente de ser madre, porque no había ninguna incapacidad. Estaba todas las intrincaciones. Y cuando ella en el momento dice,
no es lo que yo quiero. Y salió de ella esa frase de decir, no quiero hacer el daño que yo recibí, de tener que decir, no tenés de tener que decirle a mi hijo lo que mi mamá me dijo, no tenés un padre. Y ahí fue un clic. Y ahí se abrió el mar en dos. Y ella entendió que a través de la inseminación artificial y a través de la exclusión de un hombre físicamente, iba a repetir lo que su abuela, lo que su mamá y lo que su bisabuela hicieron sin ver el daño. Y me dijo, quizás la manera de compensar el daño que mis ancestras hicieron es no siendo madre. Y si es lo que me toca, está bien, pero quiero disfrutar de mi vida. Quiero disfrutar de que si me toca o no me toca ser madre sin estar con este yugo, es que no era un yugo, era una psicosis. Entonces fue sacar al hombre de la cruz en donde estaba e integrarlo en ella y verse linda. Y ella tenía un sobrepeso por todas las hormonas y por todo el estímulo. Y después de un tiempo cuando la vi, era como que se desinfló. Estaba su carita, era otra mujer. Siempre fue linda porque en realidad eso no tiene nada que ver, pero era otra mujer. Entonces, yo les estoy dando un pantallazo a grandes rasgos de lo que implica eso, de lo que implican las expiaciones, de lo que implican las endometriosis, que es de esas lágrimas de mujeres que murieron porque no querían ser mujeres y tuvieron que abortar en una época donde era dar su vida, y las mujeres donde quisieron ser madres y murieron en el parto y no pudieron ver a sus hijos. O sea, todos esos aspectos otra vez se desglosa en un montón de fidelidades, compensaciones e intrincaciones que vienen a darle lugar, soltando el control, soltando las preferencias, soltando las durezas. ¿Y por qué les digo esto? Porque, por ejemplo, en una reproducción asistida o en una inseminación artificial, los embriones que se inseminan y se congelan, esos embriones, en el sistema familiar los cuenta como embriones que están esperando ser vistos, que están esperando morir o que están esperando pertenecer, que están a la espera de. Y en una inseminación artificial es como que, vamos a suponer, se sacan óvulos, se los inseminan, vamos a suponer 15, y de esos 15 prenden 5. Y de esos 5 se eligen cuántos se van a colocar, vamos a suponer 2 o 3 según lo que la mujer quiera, o 50 y se inseminan 20 si las posibilidades son difíciles. Y los que quedan están a la espera porque están fecundados, son embriones. Es una vida. Eso el sistema lo cuenta. Y de repente fecundó uno y dio vida, y ese hijo que nació con vida le va a dar lugar o va a querer incluir a todos los que están esperando ser vistos. A todos los que están esperando que alguien decida si se los da si se los dona, si se los mata o si se siguen ahí a la espera congelados. ¿O qué pensamos que es una vida que qué? Que quedó en el freezer. Y los médicos y todas las personas que participaron de esa fecundación, porque una cosa es un bebé que se genera entre dos personas y otra cosa
todos los médicos, las enfermeras y el personal que formó parte de esa fecundación, forma parte del sistema familiar. Entonces, ese niño, si nace o no nace, va a estar intrincado o va a pertenecer al sistema familiar de sus padres y de todos los empleados. Por eso se necesita tanto, hermosas y hermosos míos, ser consciente de la realidad y de lo que yo estoy manejando. Ser consciente de todos los aspectos. Me acuerdo que me tocó trabajar con una consultante que ella era enfermera y también hacía constelaciones, y algo que ella hacía era ser muy consciente del trabajo que ella estaba haciendo, de las manos, y era como honrar a esos embriones que tenía que desechar y honrar a esos embriones que tenía que congelar y honrar a esos embriones que tenía que fecundar, como ser muy conscientes y hacerlo desde un lugar de mucha honra y de mucho respeto, de muchísimo, de muchísimo amor en acción. Entonces, todo eso incluye, es como, no se trata solamente de decir, lo veo y lo quiero y lo tengo. Mi destino individual está conectado a algo muchísimo más grande que guía muchísimas cosas. El tema de la fecundación artificial es un tema que muchas veces no se habla y es tan importante. Por eso muchas veces se tienen que ver muchos puntos antes de ver ese y de incluir todo, de incluir a todo el personal y de incluir de saber cuántos embriones quedan y tomarlos como qué voy a hacer con eso, porque son bebés que están a la espera. Los desecho, los incluyo, los dono, ¿qué hago? Porque no se lo lleva el viento. Y también me ha pasado de trabajar con consultantes que que fue fecundado y o sea, nació el hijo y el hijo estar tan conectado a los muertos, a esos embriones que quedaron congelados, que el hijo estaba más en la muerte que en la vida y tenía problemas de conducta y de socialización con todos los vivos, en el colegio, en la casa, y él estaba como en su mambo, que se creían que era autista, que era esto, que era lo otro, porque él tenía mucha interacción de jugar solo con sus muñequitos, con esto, con lo otro, porque estaba viendo y dándole lugar a todos esos hermanitos que habían quedado congelados. Y después la mamá tomó la decisión de donarlos porque no iba a pasar por ese proceso, su útero había quedado muy sensibilizado, porque ese es el punto. Hay veces, y yo entiendo que esta es una decisión muy personal y que también esa decisión está el destino de algo más grande, pero he trabajado con mujeres que han tenido que pasar por por un vaciado de útero, por ay, no me acuerdo cómo es el nombre. Vasectomía es el hombre, histerectomía, que se le vacía el útero por, por hormonas, por fecundaciones hijos que no nacieron, abortos espontáneos, tanto al punto de que el útero prácticamente casi muere desangrada. Y todo por la creencia y por esta obsesión de la maternidad y si no soy madre y lo que sea. Vale, es como que, ¿a qué precio? ¿Y hasta qué punto?
Qué genial sería si observamos. El destino familiar siempre busca que haya vida como para que esa vida continúe. Y la vida es como una reproducción, ¿sí? Sea reproducción asistida o reproducción natural. Si eso no se está dando, naturalmente ya es por algo. Entonces, soltemos el control, la obsesión, ya sea por rechazar o ya sea por querer, y miremos, rindámonos, levantemos la mano y decir, me rindo a lo que no puedo controlar. La maternidad, la pareja son aspectos, la salud, son aspectos que escapan a mi control. Y justamente para mostrarme algo que no estoy viendo, que no estoy sintiendo o que necesito controlar. ¿Qué daño hacemos desde el control? ¿Qué daño hacemos desde esa psicosis? ¿Y cómo necesitamos incluir a nuestro padre y a todo lo masculino para ver nuestra realidad, para sentir a nuestra realidad? Y de ahí va a venir mucha fuerza para sostener lo que nos toca, para tener éxito en el trabajo, para tener éxito en la pareja, para tener éxito en todas las áreas de nuestra vida, sin estar con una pulseada de decir, todo lo que quiero lo consigo. ¿A qué precio? Mirá para atrás y mirá los cadáveres que se quedaron. Mirá las personas rotas. Hagámonos cargo desde un lugar de conciencia y desde la mirada sistémica. El lunes que viene vamos a trabajar de la importancia del padre y lo masculino en nuestra vida. Tomar al padre, tomar a lo masculino. Somos 50% papá. No hay manera. En nuestro ADN está 50% de mamá y 50% de mamá, de papá. Aunque lo rechace, me estoy rechazando a mí misma. Estoy rechazando mi realidad. Estoy rechazando mi autoestima. Estoy rechazando mi coherencia. Estoy rechazando ese equilibrio entre lo que es y entre lo que yo fantaseo, fluyo o imagino que es. Sin el padre no hay adulto y sin el adulto soy una mujer o un hombre de 20, 30, 40, 50 años en un cuerpo de un niño como un mono con escopeta. Así que espero que este live y que este en vivo de hoy pueda haber hecho un caminito. No me creas nada. Sentilo, vivilo, experimentalo. Este jueves vamos a trabajar saliendo del niño para ir al adulto. Hemos trabajado muchísimo en junio, julio y agosto esas promesas inconscientes del estado niño o del estado niña. ¿Cuánto necesitamos vivir nuestro adulto? Ver nuestras emociones y ver nuestros pensamientos y decidir estar en el medio de todo eso. Así que este jueves a las 19 tenemos taller de constelaciones, volviendo a nuestro adulto, y el lunes que viene vamos a estar hablando de tomar a nuestro padre. Ha sido un placer. Recuerden que un like, un compartir y una suscripción me ayuda muchísimo. Si este tema sabes que le va a resonar a alguien, compartíselo. Nos vemos prontito.